Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nos encontramos nuevamente para continuar con este módulo de asesoramiento legal. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Fermín Garrote, asesor legal del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Ustedes ayer ya conocieron al doctor Terrile, que él siempre está dispuesto para el asesoramiento legal en el Distrito 2 Rosario, y el doctor Garrote está en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Sepan, para cualquier consulta, después en todo caso averiguamos o averiguan, digamos, en el Distrito 1 los días de consultas o si hay algún mail en el cual ustedes se pueden contactar con el doctor Garrote. Hoy creo que vamos a hacer un poquito de hincapié sobre ética profesional y propiedad intelectual y abarcamos, bueno, generalidad de temas como ya sabemos en nuestra profesión que son tan necesarios a la hora del ejercicio profesional. Buenas tardes, doctor Garrote. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias al colegio por continuar con la práctica de estas reuniones que son tan productivas y no tengo ninguna duda que más allá de lo que podamos nosotros decir, son muy útiles y necesarias para emprender el ejercicio profesional. Muy Así necesario. que, bueno, acá trataremos de enfocar algunos de los aspectos centrales de lo que nos deben tener conocimiento, completando lo que el doctor Terrile en la charla de ayer les ha brindado. Y bueno, la idea es hablar una hora y 5, una hora y 10, más o menos, y luego dejar abierto el resto del tiempo para que ustedes puedan hacer las consultas o plantear las inquietudes que tengan para tratar de desarrollarlas con la mayor amplitud posible. Bien, se entrecorta un poquito, doctor. No sé si tiene baja señal de internet. Tengo señal, pero puedo moverme a otra zona para ver si tengo mejor señal. Me dice que el ancho de Este, banda de la red es baja, incluso se entrecorta. sí, eh, posiblemente. A ver. Bueno, a ver si aquí es mejor. Vamos a... Sí, veo en principio sí. Vamos a ver ahora Bueno, en otra cosa. bueno. Bueno, esperemos que funcione. Estoy en mi domicilio particular. Acabo de llegar de viaje, demorado por algunos piquetes e interrupciones, pasando Rosario, tuvimos que desviar, llegando a Santa Fe, saliendo de Uh, Buenos Aires, así que Doblemente un país, agradecida, entonces. un país complejo, un país complejo. Pensé que iba a tener Demasiado que ya. dar pensé que iba a tener que dar la charla desde el auto, pero bueno, acá estamos. Bueno, no No era llegué a para mi tanto. no, por favor, no llegué a mi oficina, pero acá seguro que no va a haber ningún problema. Muchas veces lo hemos hecho. Le A propósito, agradezco enormemente. no, por favor, para comenzar la conversación, usted recién hacía hincapié de que, bueno, el doctor Terril está en Rosario y yo estoy en Santa Fe. Históricamente se ha dividido la provincia en dos partes. Bueno, el colegio está dividido en seis, el norte y el sur, pero si la pandemia trajo muchas complicaciones, por decirlo de alguna manera, en nuestra sociedad, también ha aportado muchas cosas constructivas. Entre ellas, nos ha acercado mucho porque a través de estos sistemas y medios tecnológicos
ha permitido que nosotros podamos estar en Rafaela, Venado Tuerto, Santa Fe, Reconquista, Rosario y Santa Fe, de la misma manera al mismo tiempo, lo que ha permitido también que con el doctor Terrile tengamos la oportunidad y la posibilidad de trabajar mucho más cerca, mucho más compartida la gestión, y no como es hace 30 años que estamos en este métier en el colegio, o más, desde la fundación del colegio, ¿no es cierto? Y Y bueno, siempre hubo 30 como, exacto, desde el 32 ya. 85 que estamos en el colegio, colaboramos en la redacción del estatuto, de la ley, así que bueno, son muchos años, pero siempre era Rosario o Santa Fe, y una vez al mes, cada 2 meses, y a veces el mayor intervalo de tiempo nos reuníamos, pero ahora, bueno, estamos día a día muy cerca, no solo por el WhatsApp o el Zoom o estas aplicaciones, sino también por todo un trabajo remoto que podemos ir haciendo. Así que bueno, ese es el fenómeno que nos toca vivir. Como yo les decía, el tiempo es tirano en estas conversaciones, ¿no? Pero voy a tratar de hacer foco en todas aquellas cuestiones que el doctor Terrile no abarcó. Seguramente en algunas vamos a coincidir, porque está todo muy relacionado, pero esa experiencia que les digo que nos ha dado el ser asesor del colegio y acompañar a los arquitectos, que bueno, ya un poco nos ha mimetizado y somos un poquito arquitecto me siento. Este, Sabemos cuáles son de alguna manera aquellos ejes o aquellas cuestiones que son las que suelen traer mayor inquietud o mayor preocupación. Me refiero en lo que tiene que ver con el marco legal, como suele decirse, de la profesión de arquitecto. Bueno, y en ese sentido, desde ya les anticipo que ese marco legal comprende, de alguna manera, tres áreas. Lo que tiene que ver con lo legal, con la ley propiamente dicho, a que eso afecta a arquitectos y a personas. Cuando digo personas, digo a todo el mundo, a todos los civiles, a todos quienes vivimos en nuestro país, más allá de sexo, edad, religión o lo que fuera, y que rige la profesión del arquitecto, incluido eso. Nosotros en ese ámbito vamos a hacer referencia, como también el doctor Terrile lo ha hecho, seguramente, a todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución Nacional y fundamentalmente con lo que es el Código Civil y Comercial y aquellas normas que afectan directa o indirectamente al ejercicio profesional. El doctor Terrile habló de la contratación profesional, el doctor Terrile habló de algunos aspectos que tienen que ver precisamente con los contratos que hacen a la relación profesional, pero hay muchas otras cuestiones que se rigen por la ley civil, entre otras, como vamos a hablar hoy también, aquellas que tienen que ver con la responsabilidad profesional por el ejercicio de la arquitectura y todas aquellas profesiones vinculadas con la construcción. Y también esa ley civil regula cuestiones que tienen que ver con algunos derechos en especial, con algunas regulaciones de derechos en especial, que atañen específicamente a la profesión de la arquitectura o a la profesión de quienes están vinculados a la construcción, como son, por ejemplo, los derechos reales, el dominio, el condominio, el uso, la habitación, los derechos reales, perdón, la propiedad horizontal, los barrios cerrados, los tiempos compartidos, etcétera, que seguramente el condominio de muros, la medianería, que seguramente a ustedes ya les está resonando y recordarán las clases que han tenido de arquitectura legal en la facultad sobre algunos aspectos, por supuesto, genéricos. Sobre eso lo que les voy a decir es que ustedes deben conocer la ley. Por lo pronto, el legislador, cuando digo legislador, digo quienes redactaron el Código Civil y Comercial, el último Código Civil y Comercial que tenemos hace no muchos años, que está en vigencia desde el año 2015, precisamente se ocuparon de que la ley sea clara, pueda ser interpretada por todos y que cualquier persona puede conocer cómo se rigen sus derechos. Más allá de eso, lo que les digo, así como que se recomienda que uno no se automedique o como uno no construya sin la asistencia de un arquitecto, ante la existencia de alguna duda vinculada con la aplicación de la ley o la vigencia de esta, no dejen de consultar a un abogado, ya sea
en el marco de la consulta que el Colegio de Arquitectos o de la Arquitectura les brinda y les ofrece de manera gratuita, por supuesto que es una consulta o un asesoramiento general, ¿no es cierto? Porque si hay un conflicto que lo amerite, deberán recurrir a la asistencia de un profesional especializado, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, en la arquitectura, en la construcción, en la ingeniería, en la medicina, en las ciencias económicas, ¿no es cierto? Nunca les voy a pedir que compongan solos un conflicto o que interpreten ustedes solo la ley o que redacten un contrato sin la intervención de un abogado o que establezcan las consecuencias que puede tener el incumplimiento de la ley sin la intervención de un abogado. Esa sería un área, el área, llamemos, legal, que tiene que ver con el sistema normativo que el Estado argentino como tal establece, que tiene un orden normativo que va desde la Constitución Nacional a las leyes que en sus consecuencias se dictan, entre ellas el Código Civil y Comercial de la Nación, y que tiende, como les decía, en el marco de la ley civil, a regular los derechos y las obligaciones de las personas, y entre ellas las de los profesionales de la construcción. El segundo ámbito normativo en el que ustedes van a transitar el ejercicio profesional ya tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con la existencia del Colegio de Arquitectos, con sus fines, con su justificación, con su composición, con su regulación legal y con todas aquellas normas dictadas con motivo de la creación del colegio y que tienen que ver precisamente con los deberes en el ejercicio profesional. Me refiero específicamente a una ley que existe en la provincia, que ustedes serán conocedores, pero a la que pueden acceder muy sencillamente. Entran a la página del colegio, marco legal, y ahí van a encontrar la ley 10.653, que es la que rige sobre la existencia del colegio, sus fines, su composición, sus autoridades, los deberes y obligaciones básicos de los arquitectos, el régimen electoral, los órganos que integran el gobierno del colegio, los directorios superiores, los directorios de distrito, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Ética y Disciplina y la comisión y la Junta Electoral, y la integración de la Junta Electoral con motivo de las elecciones. Además de la ley 10.653, discúlpenme, con esto voy a ir bastante rápido porque me remito al contenido de la página del colegio. Entren en este momento, si quieren, a la página del colegio, entren en marco legal y ahí en el marco legal van a ver desplegadas todas estas normas, a las que les recomiendo leer para que vayan interiorizándose debidamente en los contenidos específicos, más allá de las generalidades que yo les estoy contando en esta reunión, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, la ley 10.653 es la que crea al Colegio de Arquitectos y la que define los lineamientos generales de toda su estructura, de su funcionamiento, de lo que es el ejercicio profesional, cuáles son los deberes y los órganos de gobierno que tiene el colegio como tal. Junto con la ley y para el funcionamiento del colegio, existe lo que se conoce como el estatuto del colegio, que de alguna manera es como la reglamentación práctica del funcionamiento del colegio luego del dictado de la ley, que ha sido aprobado y autorizado por el gobierno provincial, y junto con el estatuto también, entre otras normas, el Código de Ética y Disciplina Profesional que regula el ámbito ético profesional, sobre el que ya les voy a hablar, y el funcionamiento del Tribunal de Disciplina. Luego voy a volver sobre este tema porque va a ser la tercera área que comprende esto del marco legal, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bien, saben ustedes que nuestro Colegio de Arquitectos está organizado una suerte de organización federal. Hay colegios de distrito, está el Colegio de Distrito de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, de Reconquista, de Venado Tuerto y de Casilda. Cada uno de esos colegios son una suerte de órgano que integra una organización federativa mayor, contienen un directorio que se denomina directorio de distrito y tiene funciones propias al desenvolvimiento del ejercicio profesional en cada uno de los distritos, y hay un órgano superior que es el directorio superior, que es, digamos, el órgano máximo del colegio,
que rige los destinos de tal, ¿no? Junto con el directorio superior, como les decía, hay otros órganos que son los que gobiernan y llevan adelante el funcionamiento del Colegio de Arquitectos, como son, en primer lugar, la Asamblea, que es el órgano máximo, el órgano que, en definitiva, fija las pautas sobre las que se va a desarrollar el desenvolvimiento del colegio, establece sobre la selección de las autoridades y hasta eventualmente puede decidir la reforma, por supuesto con determinadas condiciones de tipo legal, hasta la reforma de los estatutos. Junto con la Asamblea tenemos el órgano de gobierno, que es el Directorio Superior, y junto con el Directorio Superior hay otros órganos de fundamental trascendencia en el colegio, les decía, como la Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de Ética y la Junta Electoral. Como les decía, esa ley regula el marco institucional del colegio. Esa ley define lo que es la profesión de arquitecto, esa ley define los ámbitos de aplicación dentro de los cuales se ejerce la arquitectura. Esa ley es la que establece cuáles son los deberes y obligaciones de arquitectas y arquitectos, ya sea en lo que tiene que ver con su rol profesional, para con la sociedad, para con los otros colegas, para con los comitentes y también, especialmente, respecto del colegio profesional del que forman parte. Un dato central que ustedes tienen que conocer es que el Colegio de Arquitectos o el Colegio de la Arquitectura y Urbanismo, como corresponde decir, porque una de las últimas asambleas ordinarias estableció el cambio de nombre del colegio, todavía no se lo ha formalizado en el ámbito de la ley, porque hay que reformar la ley, por eso se sigue llamando Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe desde lo institucional, pero en muchas áreas ya se lo puede denominar, como la Asamblea lo cambió, que es Colegio de la Arquitectura y Urbanismo, como ocurre en el marco de este tipo de charlas que nosotros estamos, como les decía, llevando adelante. Pero bueno, en ese marco, ustedes se preguntarán, ¿y para qué existe el Colegio de la Arquitectura? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del Colegio de la Arquitectura? ¿Es un club de arquitectos? ¿Es un centro de arquitectos? ¿Es un centro cultural para que los arquitectos se formen? Sí, de alguna manera lo es, pero el rol fundamental, la esencia de la existencia del colegio, es precisamente una delegación que el Estado le hace al colegio, como ocurre con los otros colegios profesionales, para acordar y autorizar la matrícula profesional y el ejercicio profesional y ejercer el control de esa matrícula profesional. Ese es el rol fundamental del colegio. Hasta la creación del Colegio de Arquitectos en el año 1985, ese rol lo detentaba el Estado. La matrícula se gestionaba ante el gobierno provincial y era el gobierno provincial el que llevaba ese control de la matrícula. A partir de la creación del colegio, ese rol de control de la matrícula lo ejerce el Colegio de Arquitectos o el Colegio de la Arquitectura y Urbanismo de la provincia. ¿Y cómo lo realiza ese control? Bueno, mediante la intervención de su directorio y fundamentalmente mediante la intervención de su Tribunal de Ética y Disciplina. Y ya vamos a ir al Tribunal de Ética y Disciplina porque vamos a hablar de la tercera área que comprende esto de lo, como les decía, marco legal de la profesión de arquitecto. Así que bueno, el desenvolvimiento del colegio funciona como cualquier organización de este tipo. Las autoridades son renovadas periódicamente mediante elecciones, mediante normas que rigen el procedimiento electoral específico, resguardando todos los derechos que los matriculados deben tener. Y como les decía, realiza el control de todos aquellos quienes detentan el título de arquitecto y cumplen con los requisitos para obtener la matriculación. El colegio involucra, contiene y juzga el ejercicio profesional de todos aquellos arquitectos matriculados en el colegio. Aquellos que no están matriculados en el colegio, aquellos que son arquitectos pero no están matriculados, están afuera del ámbito del colegio, el colegio no los puede juzgar, será el Estado en otro ámbito
a quien le corresponda controlar el ejercicio de esas profesiones, en su caso, de manera ilegal o de manera ilegítima, como suele establecerse. Muy bien. Les decía que el rol fundamental del Colegio de Arquitectos o el Colegio de la Arquitectura y Urbanismo es el de ejercer el control de la matrícula. Junto con ese, y por eso empecé, muchísimos otros fines que hacen al desenvolvimiento del ejercicio profesional. Entre otros, la organización de comisiones, los cursos, la defensa de la incumbencia profesional, la intervención del colegio a través de sus representantes ante los organismos gubernamentales, en todos aquellos proyectos de ley que pudieran tener relevancia o significancia con el ejercicio profesional, etc. Y finalmente, la tercera área sobre la que me interesa conversar con ustedes en la charla de hoy es la que tiene que ver con la ética profesional. La ética profesional tiene que ver con un conjunto de normas que no son técnicamente normas legales, son normas que fijan parámetros o pautas deseadas de conducta de los profesionales que no conculquen con un debido, leal, ilícito ejercicio profesional. Una conducta impropia de un arquitecto puede constituir un delito, puede constituir una infracción a una norma administrativa y también puede constituir una infracción a las normas éticas. Si ustedes entran en la ley 10.653 y entran en el Código de Ética Profesional, van a ver un sinnúmero de normas éticas que los arquitectos deben cumplir y que los arquitectos deben acatar, y se corresponden con deberes éticos para con la sociedad, deberes éticos para con el colegio, deberes éticos para con el colega y deberes éticos para con los comitentes. Si ustedes, en el marco del ejercicio profesional, si cualquier arquitecto matriculado incurre en alguna infracción a ese tipo de normas éticas, podrá ser sometido al juzgamiento de un órgano específico que tiene el colegio, que es el Tribunal de Ética y Disciplina, el cual, en el marco de un proceso en el que se respetan todos los derechos de defensa, impondrá o no una sanción. Juzgará si el arquitecto ha incurrido en una falta ética y, en su caso, si lo considera incurso en alguna falta ética, podrá aplicar sanciones que van desde el llamado de atención, el apercibimiento público, el apercibimiento privado, la suspensión y hasta la cancelación de la matrícula profesional. Es decir, que a partir de incurrir en una conducta antiética, ustedes pueden encontrarse con una sanción que les impida continuar con el ejercicio de la profesión, ya sea de manera temporaria, mediante una suspensión, ya sea de manera definitiva, mediante la cancelación de la matrícula, o ya sea encontrando alguna mancha, por decirlo de alguna manera, en la trayectoria profesional, conteniendo en el legajo un llamado de atención, un apercibimiento privado o hasta inclusive un apercibimiento público. Excede de esta conversación a hacer un detalle casuístico de cuáles son las cuestiones éticas sobre las cuales ustedes podrían ser objeto de juzgamiento. La práctica profesional y mi asesoramiento al Tribunal de Ética y Disciplina desde hace décadas me autoriza a decirles que hay algunas áreas específicas que son las que mayor tratamiento generan en el ámbito del Tribunal de Ética. Esas áreas tienen que ver, en líneas generales, con discordancias que existen entre comitente y arquitecto y con cuestiones que tengan que ver con la violación de los deberes de lealtad, de probidad, de buena fe que ustedes tienen que tener en el ejercicio profesional, no solo con el manejo de fondos propios de los comitentes, sino con la intervención que ustedes puedan llevar adelante en una obra en la relación para con el comitente. En ese marco son destacadas las situaciones que se producen en función de extinción o rescisión de las relaciones profesionales, de la realización de actos reñidas con lo que legalmente corresponde, el inicio de obras sin obtener los permisos pertinentes, el abandono de las obras, la realización
de tareas o de obras que van más allá de las autorizaciones o de los reglamentos municipales, etc. Muchas veces el arquitecto termina siendo la víctima, entre comillas, cuando de manera incauta realiza algunos actos o algunas prácticas por sugerencia o imposición de sus comitentes que finalmente puedan terminar con algún juzgamiento desde el punto de vista ético. Más aún, las últimas reglamentaciones municipales de edificación privada imponen a los municipios a notificar, en el caso de la Municipalidad de Santa Fe, por ejemplo, imponen a los municipios a notificar a los colegios profesionales y a los tribunales de ética en particular sobre la imposición de sanciones de tipo administrativa por la violación de normas que tengan que ver con, por ejemplo, el cumplimiento de los reglamentos de edificación. Obviamente que todo lo que les digo afecta a un insignificante número de profesionales. La realidad es que la inmensa mayoría de los profesionales que ejercen su profesión en el cumplimiento de las normas administrativas, legales y éticas, no pasan por el Tribunal de Ética y Disciplina. Por ahí se suele decir que la justicia penal es para poca gente, que la justicia penal es para los delincuentes o para quienes son acusados y que son una insignificante parte de nuestra sociedad. Bueno, en el caso del Tribunal de Ética pasa lo mismo. Lo que sí les quiero advertir es que eviten a veces incurrir en infracciones o incurrir en faltas por apresuramiento, presiones o condicionamientos de los comitentes, quienes a veces le dicen, bueno, empiece la obra, total, ya vamos a conseguir el permiso de edificación, ¿quién nos va a venir a inspeccionar? Bueno, yo mientras tanto, ustedes se van de vacaciones, yo continúo ejecutando tal parte de la obra. Oh, mire, ni siquiera cumplimos ninguna de las condiciones vinculadas con seguridad y higiene porque nadie nos va a venir a cuestionar o investigar. Y después vienen los problemas, a veces muy graves, que tienen que ver con el ejercicio profesional. Dicho esto, tenemos ley civil, el cumplimiento de la ley, como les decía, la Constitución, el Código Civil y Comercial y todas las leyes que en su consecuencia se dictan. Cuestiones institucionales que tienen que ver con el Colegio de Arquitectos, su integración, su formación, los deberes para con y normas que hacen al desenvolvimiento ético profesional y el juzgamiento por parte de el Colegio de Arquitectos a través de sus órganos, que es el Tribunal de Ética y Disciplina. Pero también es importante que nosotros enfoquemos el marco legal y la práctica profesional desde dos puntos de vista. Un punto de vista que podemos llamar interno, que hace a la relación comitente profesional, que involucra a los otros sujetos de obra en el marco del ejercicio profesional, y otro marco que podemos llamar externo, que es el que tiene que ver con personas que no integran esa relación profesional, pero que eventualmente se podrían ver afectadas por el ejercicio profesional. Y les explico. El doctor Terrile ha sido absolutamente explícito cuando les habló a ustedes de la manda y la encomienda profesional, de lo que significa el contrato de locación de servicio, el contrato de locación de obra, de lo que tienen que ver los roles profesionales, de lo que tiene que ver la tarea de proyecto, anteproyecto, cálculo, dirección de obra, representación técnica, administración, etc. Esos roles profesionales que están definidos en normas que me vuelvo a remitir a la página del colegio, me vuelvo a remitir al marco legal, donde van a ver ustedes ahí cómo están definidos cada uno de los roles profesionales. Así entonces, hablando de esos roles profesionales, una cosa será la obra del proyecto o la obra del anteproyecto, en la que ustedes concretamente van a elaborar una obra intelectual consistente en las pautas sobre las cuales se deberá desarrollar y ejecutar una obra, o los cálculos en función de los cuales se podrá construir esa obra. Decimos que es obra porque es algo que se hace, se termina y se entrega. O podrá ser una locación de servicios, como le habrá explicado el doctor Terrile también, que tiene que ver con
algo que lleva un tiempo de duración con un servicio, como puede serlo la dirección de obra, concretamente controlar que la ejecución de la obra se realice de acuerdo a las pautas establecidas en el proyecto, o la representación técnica, que será representar técnicamente al constructor, quien llevará adelante como el capitán del barco la ejecución de la obra, o la representación técnica, como les decía, o la administración de la obra. Todo eso son roles profesionales. Todos esos roles profesionales hacen concretamente a la vinculación entre el comitente y el arquitecto o arquitecta. Cada uno de esos tiene pautas que nacen de la ley, en función de lo que dice el Código Civil y Comercial sobre la locación de servicios o la locación de obra, y pautas específicas que podrán acordarse o convenirse mediante contratos específicos o especiales, que los habrá para cada tipo de obra, en función de la proyección técnica, la proyección en el tiempo que deban tener. Una cosa es la construcción de un local comercial de 50 metros cuadrados, otra la construcción de una casa de 150 metros cuadrados, que les voy a andar explicando a ustedes, otro un edificio, otro una fábrica, otro un hospital, lo que fuera. En función de la envergadura de cada obra será la proyección que tenga y la responsabilidad que tenga el profesional para con su comitente. Entonces, el marco legal ahí aplica a la relación que a mí me gusta denominar como interna, es decir, entre comitente y profesional, y que hace el desenvolvimiento de ese ejercicio profesional. Pero hay otro aspecto que es el externo, que es el que tiene que ver, y no menos importante, que es el que tiene que ver con la afectación que el obrar profesional pueda tener fuera del contrato con el comitente. Es decir, a las personas comunes, que se denominan terceros, que puedan verse afectados por alguna área del ámbito profesional. En algún caso podrá hacerlo de manera directa, en otro caso se da de manera indirecta. Y entramos aquí en el ámbito de lo que se denomina responsabilidad civil. Antes se la denominaba responsabilidad extracontractual. ¿Qué significa esto? Y voy muy rápido y después ustedes me harán las preguntas, pero era el foco que yo quiero hacerles sobre estos temas. El foco central, ¿no es cierto? La ley civil básicamente dice que el que produce un daño a otro con culpa tendrá el deber de indemnizar o reparar las cosas para reponerlas en el estado anterior. Eso es más o menos lo que dice. Para que exista culpa, tiene que haber o negligencia, o imprudencia, o impericia, o inobservancia de los deberes a cargo de quien debe ejercer la actividad profesional, en el caso, arquitectas y arquitectos. Espero que entiendan lo que les voy diciendo. Si a mí me encomiendan un proyecto, tendré que hacerlo con diligencia, con responsabilidad, cumpliendo las normas técnicas, cumpliendo las normas legales que se apliquen al caso. Cuando deba cumplir con la dirección de la obra, lo mismo. Cuando deba cumplir con la representación técnica, lo mismo. No debo ser ni negligente, ni imprudente, ni imperito, ni debo incumplir las normas y deberes que están a mi cargo. Si ustedes cumplen con esos requisitos, no tendrán un problema en el ejercicio profesional, porque lo harán fuera de la idea o el concepto de culpa, o dolo eventualmente si hay intención, y no tendrán con ello la obligación de indemnizar ni reparar a nadie. A ver, si ustedes incumplen para con el comitente con algunos de los roles profesionales para los que fueron contratados, eventualmente deberán responder en función de esta culpa. Lo será con motivo del incumplimiento del contrato o lo será con motivo de cuestiones que no hayan sido pactadas en el contrato. Ahora bien, esa responsabilidad profesional también puede serlo respecto de personas que no integran el contrato de obra, que no son el comitente, que no son el constructor, que no son los arquitectos o arquitectas, y que pueden ser los empleados de la obra, o que pueden ser terceros que transitan la obra, o que pueden ser terceros arquitectos de la propiedad, etc. Personas que pueden verse afectadas en definitiva por vuestro ejercicio profesional y que no son directamente el comitente. Y ahí entramos a tallar lo que se denomina la responsabilidad civil
contra terceras personas. Si alguien adquiere una propiedad y esa propiedad tiene un vicio oculto y se encuentra de los plazos que la ley fija, podrán reclamarles eventualmente a ustedes, si es que correspondiera, por esa responsabilidad, aunque no hayan sido contratados por ese tercer adquirente. Por ejemplo, si en una obra hay un accidente laboral o un incumplimiento grave vinculado con normas de seguridad y higiene laboral que produce un daño, y ustedes asumieron el rol de responsables de seguridad e higiene, o sin serlo, omitieron con el deber de prevención que la ley le impone, no a los arquitectas y arquitectos, a todos los ciudadanos, podrían eventualmente incurrir en una responsabilidad contra terceros. Si eventualmente media algún incumplimiento vinculado con las leyes de riesgos del trabajo o leyes laborales, eventualmente, si no cumplen con los deberes de prevención y algunas obligaciones accesorias que la ley impone, podrán ser eventualmente responsables. Acá hago un paréntesis para que no se sientan discriminados. Lamentablemente, en países como el nuestro, existe la tendencia a responsabilizar objetivamente, es decir, sin haber tenido culpa directa, a muchas personas o sujetos por una responsabilidad que les corresponde a otros. Y esas responsabilidades tienen que ver con cuestiones fiscales, impositivas, tributarias, laborales, sindicales, etc. Porque la ley pone en cabeza de terceros, que no son, como les decía, los sujetos principales, determinadas responsabilidades. A nosotros como abogados nos imponen determinado tipo de responsabilidades. Ahora, hasta hace poco, normas que nos imponen a los abogados a denunciar operaciones sospechosas por lavado de dinero de las que hubiéramos podido tener conocimiento. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Sí, simplemente porque el Estado pone en determinados roles profesionales determinadas obligaciones. ¿Para qué les cuento esto? Les cuento esto para que sepan que en algunas cuestiones, sin tener responsabilidad directa, los arquitectos pueden tener, y arquitectas, responsabilidad indirecta, objetiva se denomina, por haber omitido un deber de prevención o por no haber controlado cuestiones que tienen que ver con la seguridad y higiene laboral. Hay una tendencia en las reglamentaciones de los organismos que hacen a la seguridad y higiene que precisamente tienden a responsabilizar objetivamente a los arquitectos de cuestiones que, como les decía, les son ajenas o no les son directas. Esto, como les decía, es alguna o son algunas de las áreas que hacen al ejercicio profesional desde lo legal. En lo que hace a las responsabilidades profesionales, como les decía, no son los únicos involucrados. Todas las profesiones liberales se encuentran involucradas en esta. Con un último aditamento, no quiero asustarlos, pero simplemente contarles. Y ahora trataremos de ver cuáles son las soluciones para evitar esto, al menos de manera general, para que ustedes puedan emprender un ejercicio profesional de una manera normal, sin tener inconvenientes, sin tener cuestionamientos desde este punto de vista. Y son determinadas pautas que, bueno, desde el mismo colegio están aportados los elementos que sirven para que ustedes puedan justificar, demostrar ante la existencia de un reclamo sobre el debido cumplimiento en el marco del ejercicio profesional. Les pongo ejemplos. En esto de la relación interna comitente-profesional, es fundamental documentar. El doctor Terrile les habrá hablado sobre esto. Documentar la encomienda profesional, documentar el inicio de la obra mediante un acta de inicio de obra, documentar la finalización de la obra, documentar la entrega de la obra, documentar la paralización de la obra. Y cuando digo documentar, en los tiempos que corren, no es necesario, como lo era antes, la intervención de un escribano en todos los casos. Por supuesto que si lo hacen podrá dar más fehaciencia o más certeza. Hoy los medios tecnológicos se encuentran validados por las normas legales, por el Código Civil, la fotografía, el WhatsApp, el correo electrónico, el documento digital, ni les cuento si hay firma digital, servirán para ir documentando durante el avance de la obra
no solamente los hitos técnicos, sino también el cumplimiento de los deberes que hacen a este debido ejercicio profesional, de donde ustedes podrán eventualmente poder desvirtuar cualquier imputación que se les haga en el marco de la responsabilidad profesional. En ese orden, destaco, excede, como les decía hace un rato, de esta charla mucho detalle, pero destaco, por ejemplo, lo que tiene que ver con los vicios constructivos, en lo que tiene que ver, en primer lugar, con esa relación interna y después también con terceros que eventualmente pueden ser adquirentes o aún perjudicados por una destrucción o ruina de una obra. Saben ustedes que los vicios en una obra pueden ser lo que se denominan los vicios aparentes y otros lo que se denominan vicios ocultos. Los vicios aparentes son aquellos que se los puede percibir o advertir a simple vista. Cuando se entrega una obra y hay un revoque caído o hay una pared despintada y el comitente recibe la obra y no hace ningún reclamo, bueno, se extingue la posibilidad de reclamar esos pretendidos vicios aparentes. Ahora, podría haber vicios ocultos, aquellos que no aparecen con la simple advertencia o verificación de la obra, sino que aparecen tiempo después, o que se encuentran bajo un revoque o bajo una pared, ¿no es cierto? Esos vicios ocultos tienen un sistema y un régimen en el Código Civil y Comercial que por suerte ha sido morigerado en cuanto al tiempo prescriptivo. Antes eran 10 años, bueno, ahora tenemos un plazo de 3 años, salvo que se trate de ruina, ¿no es cierto?, de los edificios destinados a larga duración, que el plazo es mayor, pero tiene que ver con que el que ha recibido la obra dentro de un determinado plazo, por eso la importancia del momento, la fecha de recepción de la obra, deberán advertir sobre la existencia del vicio a través de una denuncia que deberán hacer dentro de los 60 días. El vicio tiene que haber aparecido, como les decía, dentro de los 3 años, y si no hay un acuerdo, un arreglo, una reparación, el perjudicado tendrá 1 año desde que apareció el vicio para promover una demanda resarcitoria o reparativa de esos daños producidos u ocasionados al inmueble. Bien, otro aspecto importante que tiene que ver con esa relación interna, comitente-profesional, es la que está relacionada con el inicio y la extinción de la relación profesional. Muchas veces los arquitectas entran en conflicto con su comitente, muchas veces la relación se desvirtúa, muchas veces aparecen conflictos, muchas veces el comitente excede de sus facultades, interviene en la obra, realiza modificaciones al proyecto, continúa con la ejecución de trabajos sin la intervención del arquitecto o pretende hacerlo, de donde puede existir la necesidad de que se interrumpa o extinga esa relación profesional. De otro modo, el arquitecto o arquitecta seguirá siéndose responsable de cuestiones en las que no ha intervenido. De modo tal que el arquitecto en ese caso tiene la posibilidad de hacer una renuncia o rescisión unilateral del contrato. En la página del colegio ustedes tienen modelos de este tipo de comunicaciones que deberán hacer al comitente, al municipio y por supuesto al colegio, en donde podrán dejar establecido el grado de avance de la obra y la fecha en la que ustedes abandonan el barco, por decirlo de alguna manera, sin que ese abandono sea ilícito. Es perfectamente lícito, es perfectamente acorde a la voluntad y a la libertad de contratación, extinguir unilateralmente la relación. En ese caso, el arquitecto no pierde el derecho a percibir sus honorarios, por supuesto los devengados hasta el momento en que se produjo la extinción, a contrario de lo que ocurriría respecto del comitente si éste rescinde la relación para con ustedes de manera unilateral, por cuanto deberá cumplir con el pago íntegro de esa labor profesional ya prestada o ya realizada. Otro aspecto importante
no se asusten que no me quedan tantos para esta charla de hoy, ¿no es cierto? Pero otro aspecto importante es el que tiene que ver, y ya aquí tutelando, protegiendo los derechos del arquitecto, es lo que hace a la propiedad intelectual. Saben ustedes que una obra de arquitectura, un proyecto, un anteproyecto, son obras intelectuales. En nuestro país hay una ley, que es la ley 11.723 de propiedad intelectual, que protege, tutela toda obra intelectual, entre ellas, por supuesto, los proyectos de arquitectura y los cálculos de la ingeniería. En ese marco, el autor de un proyecto tiene el derecho de que se proteja esa obra intelectual y que eventualmente, si hay un perjuicio por su apropiación o uso indebido, se obtenga una reparación más allá de la prosecución de las acciones penales que pudieran corresponder en función de la violación de la ley esta que les digo, 11.723, que sanciona con penas a los autores de lo que se conoce vulgarmente como el delito del plagio o la apropiación de la propiedad intelectual. Ahora bien, para que ustedes puedan pretender la tutela o protección de esa propiedad intelectual, tienen que encontrar una forma de registrarla. Registrarla significa dejarla establecida en algún registro con una fecha que fehacientemente determine las características y especificaciones técnicas y la fecha y autoría. La ley de propiedad intelectual y las reglamentaciones que regulan el control de la propiedad intelectual prevén otros esquemas, como podría serlo, por ejemplo, los de los modelos de utilidad. Pero acá estamos hablando de una obra intelectual como puede ser un proyecto. Para que ustedes puedan tener esa protección, el Colegio de Arquitectos contiene un trámite específico que se lo conoce como resguardo de propiedad intelectual, anteriormente se lo denominaba visación técnica, en el marco del cual ustedes pueden, realizada una obra o proyecto, presentarla en el colegio solamente con ese objetivo. Una aclaración: el hecho de que ustedes realicen esa obra y ese proyecto y lo registren, no significa que no lo puedan vender, que otro no puede utilizar ese proyecto. Lo importante es que ese proyecto no sea apropiado ilegítimamente por alguien que lo construye o por otro profesional de la construcción que pretende hacerlo utilizar como si fuera de su propia autoría. Y bueno, a partir de allí tendrán mecanismos legales, que los hay y de todo tipo, para ejercer, como les decía, el control y la protección de ese derecho de propiedad intelectual vinculado con la realización de esa obra, ya sea mediante una demanda de indemnización de daños y perjuicios, mediante la denuncia del profesional que se haya apropiado de ese proyecto, o mediante el ejercicio de las acciones penales que son consecuencia, como les decía, de la violación de la ley 11.753 de propiedad intelectual. Otro aspecto, y ya para ir cerrando mi disertación de esta reunión, o mi conversación de esta reunión para escuchar las preguntas que ustedes tengan, está vinculado con los temas de honorarios profesionales. Debería haber empezado por aquí, ¿no es cierto? Porque en definitiva nosotros tenemos vocación, ejercemos nuestras profesiones liberales, pero sin lugar a duda es nuestro medio de vida y es nuestro derecho alimentario. Bueno, los honorarios se fijan y se establecen sobre pautas que fija la ley 10.653, la ley Ramón Araya, que es la que creara en su momento el Colegio de Ingenieros y fijara las pautas para la determinación cuantitativa de los honorarios por cada tipo de labor profesional, y las resoluciones que el colegio va dictando. Es decir, hay una pauta concreta para fijar esos honorarios. Desde hace varias décadas, el régimen de los honorarios en nuestro país está desregulado. Eso significa que los arquitectos pueden pautar con quienes los contratan cualquier honorario profesional, más alto o más bajo de lo que fijan las pautas mínimas, pero lo que no están desregulados son los aportes que se deben realizar a la Caja y al Colegio de Arquitectos, de donde
estos deberán serlo sobre la base de los honorarios mínimos que deban regularse. Bueno, esto supongo que ya de alguna manera lo deben conocer. Ahora, ese honorario o estipendio profesional, como se lo denomina, está por supuesto legalmente protegido por el Código Civil y Comercial y por las normas sobre las que venimos hablando. Y ante el incumplimiento de parte del comitente o del deudor de esos honorarios, ustedes tendrán todo el derecho para ejercer las acciones judiciales, como con cualquier otra contratación en el mundo civil, como la compra-venta de un auto, de una propiedad o de un derecho de propiedad intelectual, de perseguir el cobro de quienes se lo adeudan. Lógicamente, si no hay un cumplimiento voluntario, deberá hacerlo en el marco de un proceso judicial, con la asistencia de un abogado, y bueno, agregándole a ese reclamo un montón de accesorios, como serán las costas, los gastos o los intereses que devengue ese reclamo profesional y el retardo en el cumplimiento de las obligaciones. Bien, este es el panorama general de las cuestiones legales en las que entiendo ustedes van a tener seguramente mayores inquietudes, sobre todo al inicio del ejercicio profesional. Con el tiempo se van a ir dando contra la pared en muchas de estas cuestiones y muchas van a requerir de nuestro acompañamiento, de nuestra asistencia o la de un abogado particular. Lo que pretendemos de esta forma es advertirles a ustedes cuál es el ámbito dentro del cual deben desenvolverse, saber que las leyes y las normas de responsabilidad no rigen solo para los arquitectos, sino para todos los ciudadanos de la vida civil, y saber también que en definitiva todas estas normas tienden más a proteger los derechos de arquitectas y arquitectos que a sancionarlos. Obviamente, como les decía, a partir de aquella pauta de que si media un daño con culpa, se genera la obligación de indemnizar, reiterándoles que debe haber falta de negligencia, falta de imprudencia, falta de impericia o falta de observancia de las normas y deberes a su cargo. Y finalmente, a esto le agrego algo que aplica muy profundamente en las profesiones liberales, que fue incorporado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es lo que tiene que ver con el deber de prevención. Todo aquel sujeto que está en condiciones de prevenir un daño tiene que realizar todos los actos, todas las acciones tendientes a evitar las consecuencias de ese daño. Bien, si les parece, con la colaboración de nuestra coordinadora, yo quedo a disposición para que ustedes formulen las preguntas que les interesen y yo con todo gusto procederé a ir respondiéndoselas. Bueno, en principio en el chat no hay ninguna consulta, pero como este grupo acostumbra, pueden levantar la mano y abrir el micrófono. Hacemos más dinámica la charla. Cuesta romper el hielo. ¿Alguna El hielo, consulta? ¿no es cierto? Sí, ahí, Nico, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Me quedé con el último tema, por ahí para el hecho de reclamar los honorarios en un supuesto caso de que nos estén adeudando ya hace tiempo. ¿Qué documentación sí o sí debo tener yo ingresada, por así decirlo, para ser capaz y que sea beneficioso para mí a la hora de reclamar? Claro. Sí, el doctor Terrile les habrá explicado ayer que es muy importante la documentación para que ustedes tengan la chance de tener un resultado favorable. Cuando digo documentar, digo formalizar un contrato, presentar el expediente en el colegio. Y si se trata, por ejemplo, de un anteproyecto, tener por lo menos un presupuesto conformado o una orden de trabajo. Si alguien viene y dice, mira, hacemos un anteproyecto, yo me quiero construir una casa en tal barrio cerrado, tirate unas líneas, bueno, como no, bueno, mira, nosotros en el estudio, o yo particularmente en el estudio, por hacer un anteproyecto te cobro 200.000 pesos.
Si te parece y estás de acuerdo, yo te hago una orden de trabajo, o me la firmás y yo te hago el anteproyecto. Luego, con esa orden de trabajo, vas a tener la posibilidad de ir y reclamarle el pago si no te paga. Ocurre muy frecuentemente que, digamos, con el pretexto o la ilusión o la zanahoria de la obra que eventualmente podrán llegar a construir en determinado barrio cerrado, no firmen nada, elaboren un anteproyecto, pasen largas noches trabajando y con una gran expectativa, lo presentan y después no se lo pagan. Buscan otro arquitecto y hacen otro proyecto y vuestro trabajo profesional no se ve recompensado u honrado como corresponde. De allí entonces que la sugerencia fundamental es documentar en todo cuanto se pueda el trabajo profesional o la contratación. Si es un expediente en el colegio que requiere un proyecto, una dirección de obra y un permiso municipal, va a ser mucho más sencillo porque el expediente va a ser la sola prueba. El punto es que si ustedes quieren cobrar un honorario mayor que el mínimo que se fija en el colegio, no van a poder hacerlo, podrán establecerse el límite, al mínimo. Por ejemplo, si para un proyecto de una propiedad de 100 metros cuadrados, de acuerdo al número base del colegio, a ustedes les corresponden 100.000 pesos de honorarios y ustedes quieren cobrar 500.000, podrían hacerlo, pero ahí tendrían que documentarlo para después tener un instrumento del que surja el monto de esa relación profesional. A todo esto le agrego que para demostrar el ejercicio profesional es válido cualquier medio de prueba. Obviamente, en un proceso judicial, los medios de prueba tienen un orden de preferencia. Es mucho más válido un instrumento público, una escritura pública, luego un instrumento privado y luego, no sé, la declaración de un testigo, que es la voz de una persona, pero que puede tener validez en la medida en que sea corroborante con el otro. Por ahí pregunto, ¿qué es una orden de trabajo? Una orden de trabajo, un simple papel en el que ustedes hagan un presupuesto por la confección de anteproyecto, vivienda unifamiliar, lote tal, tal, presupuesto tantos pesos. Y el comitente firma. Eso solo, esas 3 líneas, ya son un presupuesto y orden de trabajo que a ustedes les van a servir para, junto con el anteproyecto que elaboren, percibir los honorarios profesionales. Bueno, Bien. aquí justo Camila en el chat preguntaba, creo que quedó... Sí, porque lo vi, le Ah, respondí porque casé la justamente, pregunta al vuelo. Sí, un tal cual, tal cual. presupuesto firmado ya sirve como documento. Exactamente, exactamente. ¿Podría ser solamente un pagaré? Pregunta Rey. El pagaré va a ser útil, pero el pagaré, no sé si les interesa, pero el pagaré es un documento comercial que es esencialmente incausado y abstracto. Ustedes con un pagaré van a poder cobrar el monto que dice el pagaré, sin necesidad de relacionarlo o vincularlo a la obra o al honorario profesional. Es como un cheque rechazado, es un papel que reconoce sin importar por qué causa un monto. Yo lo que recomiendo es hacer una orden de trabajo, un presupuesto conformado, cualquiera de las dos cosas. Un papel en el que, bueno, con el mayor grado de precisión y alcance, ustedes establezcan cuál es el trabajo a realizar, muy simplemente, como el presupuesto que le piden en la casa de reparación de electrodomésticos para el seguro. Bueno, igual, un presupuesto para la elaboración de un anteproyecto en una vivienda unifamiliar o para reformas en tal propiedad o para la decoración o para la confección de una reforma en el garaje o lo que fuera. Y el monto. Después, todo lo demás se puede obtener mediante una condena judicial a la hora de fijar intereses o formas de pago o lo que fuera. Bueno, allí Nico levanta la mano nuevamente. Sí, Me quedó te una más escucho. sobre el honorario. Y si suponiendo Sí, de que nosotros presentamos el permiso de edificación, transcurrió la obra, tenemos un 40% de esa obra ejecutada, y bueno, el propietario se quedó sin dinero, paraliza la sí, obra, no sí, nos da aviso y nosotros sí, quedamos en un limbo. ¿Cómo sí. sería ahí ese cobro de esos honorarios? Si se cobra... Bueno, por eso, ustedes tienen derecho, como les decía, a cobrar todos los honorarios devengados.
si pactaron honorarios más altos de los fijados en el expediente del colegio, tienen derecho a cobrarlos. Por más que el comitente paralice la obra o les diga que se quedó sin dinero, lo que fuera, es un problema ajeno a ustedes. Si en los contrarios, como si yo voy y compro un auto, te hago una entrega y después te digo, ah, no, me quedé sin plata. Bueno, devuélveme el auto o pagame. Acá, como no hay posibilidad de devolver el trabajo realizado, el comitente tiene el deber de pagar. Y si no les paga, ustedes tienen derecho a promover una acción judicial tendiente a obtener eso que les están debiendo. Como les decía también, en lo que refiere a la fijación y el cobro del honorario profesional, cuanto más documentado está, obviamente mejor será para el mayor éxito, ¿no? Acá en este caso la pregunta la hago yo, pero ahí, por ejemplo, no correspondería que pague completo el proyecto y el porcentaje de dirección hasta el avance de obra, No, no, a ver, según el avance de obra. por supuesto que el proyecto lo tiene que pagar. Si El el proyecto comitente, completo. si el comitente, el proyecto completo, por supuesto, si el comitente rescinde el contrato profesional por dirección de obra, tiene que pagar la totalidad del trabajo al profesional por más que no lo termine. No puede interrumpir incausadamente el contrato. Si es al revés, el arquitecto renuncia, por ejemplo, al contrato profesional, va a tener derecho a cobrar solo hasta el grado de avance de obra. Perfecto. Obviamente, Ahí queda obviamente, claro. puede ocurrir, claro, puede ocurrir que el comitente les plantee la situación, puede ser una situación económica comprensible y ustedes decían, bueno, acepten cobrar solo hasta el grado de avance de obra, renunciando a lo que les queda hasta el final y, por supuesto, haciendo un acta de culminación de la labor profesional y de paralización de la obra y que luego deberá buscar otro profesional que continúe, pero va a tener hasta un problema administrativo porque en el colegio le van a cobrar el 100% de los aportes por la dirección de obra o representación técnica, aunque no hayan terminado ustedes la labor profesional, no sé si entienden. Claro. No sé si les quedó claro al resto, pero me parecía oportuna salvar esa duda. Otra duda Muy precisa bien. aquí dice Camila que tenía es ¿cuánto dura la vigencia de mi rol de director de obra cuando presento un plano municipal y la misma no se inicia por algunos años? No tiene un plazo. Si la obra no se inicia, queda sin ejecutarse, pero sí tendrán que prestar atención que el comitente no inicie la obra por sí solo o con la intervención de otro profesional, porque quedaría expuesta vuestra responsabilidad profesional, ¿no es cierto? En tal caso, ustedes podrían, si no se desarrolla la labor profesional, extinguir la relación dejando establecido, como les decía, que no hubo grado de avance o el grado de avance que haya habido, por más mínimo que sea, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna otra consulta? Mm, Quedó claro, muchas gracias, sí. muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, porque la verdad que nos permite esto no solo difundir las cuestiones técnicas sobre las que hemos hablado, sino también prevenir y eventualmente tener menos trabajo a la hora de asesorar, ¿no es cierto? Pero bueno, tanto yo como el doctor Perterrile, en el marco del asesoramiento que prestamos al colegio, quedamos a disposición. Quienes están en el Distrito 1, tenemos un servicio especial del Distrito 1, mediante una consulta que puede ser por Zoom o presencial los días miércoles. Y bueno, en general para lo que pueda servirles para un buen ejercicio profesional. Bueno, ya teniendo a disposición los asesores legales del colegio, que se necesita, les puedo asegurar que a lo largo de
de la carrera y del ejercicio profesional se necesita este tipo de asesoramiento casi permanentemente. Yo he compartido allí en el chat el formulario de asistencia. Bueno, si no quedan más dudas, podemos cerrar la clase por hoy. Les comento que nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 7 de la tarde. Mencionó aquí algo el doctor Garrote, con la capacitación acerca de higiene y seguridad, que es otro Muy bien. tema muy importante en las obras. Bueno, si no hay más consulta, entonces sí, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Bueno, doctor Garrote. gracias a ustedes, como siempre un placer. Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias. Un saludo, gracias a ustedes. Gracias.